Apocalipsis en realidad es correr el velo, dejar ver lo que está detrás. Esa es la idea de Apocalipsis. No es algo misterioso ni algo que no se puede descubrir, sino que Dios lo ha dado ahora a través del apóstol Juan para que se pueda ver todo lo que ha de suceder. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Bueno, dentro de lo que es el género literario hay que entender que Apocalipsis tiene mucho contenido apocalíptico de cosas que han de suceder al fin. Pero Apocalipsis también tiene algo de epistolar, como las cartas, con unos destinatarios, obviamente que el escritor o el autor, el que escribe, y también un saludo. Siempre las cartas tienen una forma así, autor, destinatario y saludo, y Apocalipsis también comprende eso. Pero sobre todo lo que vamos a estar viendo es que Apocalipsis es un libro de profecía, como lo mencionan los primeros versículos. Y profecía son aquellas cosas que han de suceder en el futuro, son eventos que han de suceder. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, está en unas circunstancias terribles por este emperador Domiciano, aproximadamente el año 95 del primer siglo de nuestra era. Entonces este emperador agarra y lo coloca a Juan en la isla de Patmos, lo que llamaba la isla de Patmos, sí, a 100 millas de lo que es Éfeso. Yo calculo que son más de 60 kilómetros, por lo que podemos ver, y era como la cárcel esta de Alcatraz, donde iban los presos, los condenados a muerte, ¿sí? Una ciudad muy rocosa, y Juan ahí es cuando recibe la gran revelación de Apocalipsis. ¿Por qué la gran revelación? Y uso la misma palabra Apocalipsis. Bueno, porque la revelación es la revelación de Jesucristo, la revelación de la persona de Jesucristo, su poder y el programa hasta la consumación del tiempo. Y cuando hablamos de la persona de Jesucristo tenemos que saber, la persona de Jesucristo, ¿quién es y qué es? Porque este Jesús ya no viene como un corderito, sino que viene como león. Y la expresión grande que Juan dice, la revelación de Jesucristo, es el mensaje y es el tema. Es como decir, es en forma subjetiva que la da a lo que se va a escribir, pero también a forma objetiva. Él es el tema. Entonces esto es muy importante. Vemos que hay una cadena de la revelación, la cual Dios Padre le dio a su Hijo, a Jesús, Jesús a un ángel, ¿sí? Puede ser Gabriel, y un ángel lo da ¿a quién? A Juan. Y Juan se hace llamar esclavo, o siervo, dulos, esclavo. Y esto es muy interesante, los discípulos, en la primera parte, en los primeros versículos, Pablo decía también, dulos, esclavo de Jesucristo, servidor de Jesucristo. En esto hay muchas acepciones a veces que dicen, bueno, esclavo está mal para la época que estamos viviendo y demás. Pero entendamos esto, esclavo es estar con Cristo, íntimamente ligado a Cristo. Él es mi amo, de eso está hablando. Y Juan en el ocaso de su vida, a punto ya, tal vez en su ancianidad, recibe la gran revelación. ¿Quién se iba a imaginar que Juan a lo último de su vida iba a recibir esta gran revelación? Esta gran revelación es interesante por lo que complementa al gran discurso del Monte de los Olivos del Señor Jesús. Mateo 24 y 25, cuando dicen, mira, le dicen a Jesús, miraste el templo y estas grandes piedras. Y Jesús le dice, miren, todo esto no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos le hacen una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y el final del siglo y tu venida. En la década del 70 ocurrió lo que Jesús había decretado, porque no lo profetizó, lo decretó, no quedará piedra sobre piedra, y así fue, en el año 70. Pero las otras dos preguntas se las responde dentro de Mateo 24 y 25. Y eso comprende justamente una sección muy grande del libro de Apocalipsis del 6 al 19, la tribulación y la gran tribulación. O sea que Apocalipsis, en más detalle y en más extensión, se complementa con todo lo que ha de suceder después de que la iglesia sea arrebatada. ¿Qué les parece? Interesante. Cuando nosotros vamos al mensaje, es la revelación de Jesucristo. Es interesante que comienza con un prólogo del 1 al 8, capítulo 1, del 1 al 8. Y dentro del prólogo, el prólogo es la anticipación, nos sirve de preparación para lo que ha de seguir, ¿sí? Dentro del prólogo tenemos lo que es el prefacio del 1 al 3. Se menciona el tema, la revelación de Jesucristo, y dice que le dio a Juan y después de Juan para mostrar a sus siervos. Ese siervo hay que tener cuidado. No tiene que ver con ángeles, tiene que ver con los cristianos, los destinatarios de ese tiempo, primer siglo. Y hay que entender que en las escuelas hay un problema acá.
cómo entender el libro de Apocalipsis. Hay 4 escuelas de interpretación. Hay una visión que es idealista, que sugiere que el libro de Apocalipsis hay que entenderlo del triunfo del bien contra el mal. Entonces el anticristo para ellos es una personificación del mal, pero no es una persona real, no existe. Hay una escuela también que es preterista, pretérito quiere decir pasado, que solamente tiene que ver o tiene relevancia con el primer siglo en el cual Juan estaba. Y tiene que ver con conflictos contra el judaísmo y el paganismo. O sea que el anticristo tiene que ser Nerón, o alguien que los persiguió en ese momento. Después está la escuela que decimos que es historicista, la que muchos de los reformadores creen. De las 7 iglesias que trata el capítulo 2 y el capítulo 3 sobre todo, son periodos de tiempo donde se vincularon en las condiciones dadas diciendo, bueno, la reforma es esta iglesia. El tiempo que estamos viendo hoy sugiere que es esta iglesia. Espiritualizan capítulo 2 y capítulo 3 en vez de entender que eran iglesias literales dentro del espacio y el tiempo al cual Juan está escribiendo. Entonces es muy importante. ¿Y cómo entienden entonces al anticristo? Bueno, el anticristo es un papa medieval. ¿Me van entendiendo? Pero en cambio la visión futurista, la cual nos atañe, es la que más concuerda con lo que es la escritura. Hay que entender que esto es un tema de mala interpretación por descuidar lo que es interpretación literal o lo que es simbólico. Entendemos que nosotros tenemos que usar la hermenéutica para interpretar lo que significa para entender y para aplicar en nuestras vidas. ¿Queremos ver la verdad o no? ¿Queremos conocer la verdad? Y queremos vivir la verdad. 3 cosas importantes. Entonces vemos en el versículo 3 de Apocalipsis 1 que hay una bienaventuranza al que lee, al que oye y al que guarda, que es al que obedece. Del versículo 4 al 6 hay una doxología y un destino que nos indica, que dice yo Juan, a las 7 iglesias. Tiene que escribir a las 7 iglesias. Hay una dirección a quien tiene que escribir. Pero hay una doxología porque como cada carta epistolaria, muy parecida a una epístola, saluda diciendo gracia y paz. Sin embargo, en el versículo 7 y 8 está el tema. Dice, he aquí, llama la atención, he aquí vienen las nubes. Ese versículo 7 es donde vamos a puntualizar, porque ese es el tema. El 7 y el 8 sugiere todo eso, yo soy el alfa y el omega. Pero el 7, he aquí, presten la atención, vienen las nubes. Va a ser el tema de todo lo que va a tratar después Apocalipsis. Es la revelación de la persona de Jesucristo glorioso. Los evangelios mostraban la humillación de Jesús. Apocalipsis muestra la revelación de Jesucristo, glorioso, poderoso, en victoria. ¿Amén? Entonces ese va a ser nuestro desarrollo. Vamos a dar lectura del 1 al 20 y después vamos a ir dividiendo. Antes le quiero decir que Juan es interesante que empieza como en el libro de Juan, en el Evangelio, como un prólogo. Del 1 al 18, ¿se acuerdan? Que el lobo era Dios y se hizo carne. Y Dios mismo se reveló, hizo la exégesis, se dio a conocer. Toda esa revelación. Lo mismo hace con Primera de Juan del 1 al 4. Nosotros lo hemos visto, lo conocimos, lo palpamos, ¿se acuerdan? Juan entra de esa manera, mostrando el propósito del libro al inicio o al final. Por ejemplo, Juan 20, 30, 31. Estas cosas están escritas para que creáis y que creyendo creáis que en él tenéis vida eterna. El propósito del libro. Acá el propósito está en el prefacio. ¿Cuál es? La revelación de Jesucristo. Y a eso lo vamos a tener. Vamos, versículo del 1 al 20. Fuerte. Capítulo 1. Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus esclavos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su esclavo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino sacerdote para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y hará lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que viene, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación, y en el reino, y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y estando en espíritu en el día consagrado al Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Bien, como ustedes ven, hay toda una descripción, hay símbolos que nosotros tenemos que interpretarlo. Hay que interpretar primero para hacer la exégesis y para después explicar, ¿no? Nunca tenemos que ir directamente. O sea, como es nuestra interpretación, nuestra hermenéutica, en ese sentido va a ser futurista. Pero siempre que requiere símbolos, figuras y demás, hay que interpretar a la luz de la Escritura. Apocalipsis tiene 404 versículos, no los conté todos, pero eso es lo que dicen los grandes eruditos, de los cuales 278 versículos tienen que ver con el Viejo Testamento. Alusiones no específicas de un texto entero de Isaías o Zacarías, pero utiliza más de 20 libros del Viejo Testamento. No son citas que son textuales, ¿me entienden? Pero utilizan parte de lo que es el Viejo Testamento. Entonces vemos que el 80%, 70% o el 90%, como quieran, va a tratar sobre las cosas que han de suceder. El versículo clave para nosotros poder entender lo que es Apocalipsis, lo vamos a ver más adelante en una lectura, cuando va a leer nuestro hermano al final. Por ahora podemos decir que la hermenéutica que usamos, ¿qué es? Es gramático, utilizando las palabras, la sintaxis, la oración, lo que dice, el significado, la semántica. Si en el texto dice o hay un símbolo, tenemos que ver la interpretación a la luz de la Escritura, así como nunca hubo problema con el libro de Daniel. Cada metal representaba un imperio y no hay ningún drama. Entonces acá va a explicar algunos de esos símbolos. No hay ningún misterio en el sentido para el hombre que sí cree en Cristo. Porque el misterio es aquel conocimiento que está oculto a los hombres. Pero a nosotros nos ha dado a conocer la revelación de Jesucristo, porque ha corrido el velo. ¿Van entendiendo? Entonces el misterio es lo que está oculto al conocimiento humano. Los hijos de Dios no nos está haciendo oculto esto. Tampoco nos es oculto de que Dios se hizo carne y lo creemos. Tampoco nos es oculto en el sentido que se va a manifestar el misterio de la impiedad o iniquidad, que es el anticristo.
Tampoco nos es oculto que la iglesia será arrebatada. 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 18, al 17. Las personas se entristecen por las pérdidas y la ausencia física. Mas los que creen en Cristo saben que tanto los que murieron y los que hoy viven resucitarán. Ese misterio que estaba oculto por un tiempo no es que nunca se podía saber, sino oculto por un tiempo porque todavía no se había dado ¿qué? A conocer. Entonces, los cristianos en ese momento estaban siendo perseguidos en distintas dificultades, perseguidos por sus parientes, hablando con nacionales judíos que no creían en Cristo, y dificultades como las que hoy tenemos también nosotros. Cada dificultad que tenían los hermanos no es distinta a la que tenemos hoy nosotros. El mundo fue cambiando, pero en el mundo estamos viviendo. Y Jesús dijo, tranquilo, yo no los voy a sacar del mundo, habló el Padre, sino guárdalos del mal. O sea que el mal iba a estar, iba a seguir. Dios no es autor ni del mal ni del pecado, como muchos quieren considerarlo, y hacerlo culpable a Dios. No. Nosotros hemos mostrado y demostrado a través de las Escrituras que el hombre es malo de su juventud. Los que creen en Cristo van a sufrir tribulaciones, pero los que creen en Cristo están guardados por el Señor y tienen una esperanza de vida eterna. Y no hay nada ni nadie que los separe del amor de Cristo Jesús. Esa es la firmeza que coloca en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que nada ni nadie nos puede separar de Cristo. Y aunque el mundo venga con todo su torrente y con toda su fuerza, el Señor nos tiene guardados en su mano. Y no es que Dios nos tiene y que de la mano de Dios, no, estamos en la mano de Dios, nadie nos puede arrebatar. Por eso la palabra tan enfática del Señor Jesús en Juan 10, 28, y nunca nadie jamás, ni perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Esa palabra, oumi en griego, nunca nadie, aparece en Apocalipsis 2 y 3. Ese doble negativo, lo mismo que yo soy el pastor, dice Jesús, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano, y no perecerán jamás. Ese doble negativo está ahí también. La esperanza del cristiano está segura, es cierta y es para siempre. Amén. Y entonces, ¿qué va a hacer con este libro? Va a infundir aliento. Hay una benedicción. Benedicción es bendito sea Dios y Padre, por ejemplo. Pero que hay una bendición de Dios para aquellos que leen, que oyen y que obedecen su palabra. Que no lo tienen en poco. Sabiendo que el tiempo está cerca, más dedico mi vida, más me presento a Él, más me ofrezco a Él como sacrificio que está viviendo. Dios nos consagra, nosotros nos presentamos delante de Él. ¿Está bien? Y Juan va a poner toda el clímax de la consumación de las cosas. Y cristológico de la persona y la obra de Cristo tiene que ir con el Apocalipsis. Ahí está. ¿Qué tipo de interpretación vamos a usar como hermanos en la fe? Cada iglesia tiene que ver que acá el problema, antes que teológico, tiene que ser exegético. Lo que está diciendo, hermanos, son de cosas que han de suceder, está muy claro. Entonces nuestra interpretación tiene que ser gramático, histórica dentro del tiempo, no a través de los 2000 años de la historia como hacen algunos, y contextual, para no confundirlo. Sí, literal, nos vale. Las palabras uso llano y normal como están. ¿Ok? E interpretar cuando hay algo simbólico, figurativo. Pero no buscando un sentido siempre alegórico, espiritualizando lo que no es. Esas iglesias existieron en el tiempo y el espacio. Y lo que nos va a mostrar es que esas condiciones mismas se repitieron en todos los siglos, simultáneamente en diferentes iglesias que Dios ha levantado. Y las conductas también reflejan la forma, la ética, lo moral de las iglesias de hoy en el mismo tiempo. Hoy hay iglesias que son el paralelo de la condición espiritual de esas iglesias del primer tiempo. Capaz que busquemos 7 iglesias, pero esas 7 iglesias no está representando un número de perfección para decir de compleción. Hay más de 7 iglesias hoy, hay miles, pero las condiciones son representativas igual que en esas 7 iglesias. ¿Ok? Eso lo tenemos bien claro. Cuando vamos al versículo del 1 al 8, que es el prólogo, es que nos sirve para anticipar a lo que se viene del 9 al 20. ¿Por qué pongo del 1 al 20? Es la preparación del profeta. Porque Juan
Está a través de esta preparación, habla de un prólogo, con lo que inicia, presenta el mensaje, que es la revelación de Jesucristo. Hay un saludo, hay un destino que es la iglesia, pero después viene la primera comisión, que es lo que va a escribir. ¿Y de dónde viene la fuente? ¿Quién se la da? Jesucristo. Y después de la descripción amplía el detalle. Y es el foco de donde sacamos la clave para la interpretación de Apocalipsis. ¿Cuál es? El versículo 19. La clave para entender o comprender Apocalipsis es capítulo 1, versículo 19. Es el único bosquejo en la Biblia que encontramos divinamente inspirado y que podemos dividir capítulo 1, capítulo 2 y 3 y del 4 al 22. Bien, ¿quién va a leer del 1 al 3? Fuerte. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ese tiempo está cerca, no está diciendo va a pasar mañana, sino que es inminente, en breve, está cerca. Y la palabra justamente que está viniendo, que lo pongo más adelante cuando está el tema o el mensaje, no es que Él viene, sino que Él está viniendo. Vamos, en la otra parte importante. En esa parte vimos el propósito. ¿Cuál es el propósito de la revelación de Jesucristo? ¿Quién es y qué es? ¿Quién es? Él es el juez de toda la humanidad, lo que va a mostrar. ¿Y qué es Él? El Rey de Reyes y Señor de Señores, y se va a mostrar en el milenio. Y el reino eterno para siempre. ¿Ok? El propósito de la revelación de la persona de Jesucristo, pero también su poder eficaz para hacer lo que Él quiere, su poder en cuanto a autoridad. Su poder se ve a través de las Escrituras. El poder. Él no viene ahora como cordero, Él viene como león y viene a juzgar. Y su tercer parte del propósito de la persona de Jesucristo, ¿cuál sería? El programa está mostrando lo que ha de suceder de cuando Él venga a la revelación de Apocalipsis 19. Y todo ojo lo verá. Vendrá con juicios. Y los juicios que se establecen en la época o en el momento de los 7 años de la gran tribulación son porque Él está en el control de todas las cosas. Él reinará, hermanos. Por eso menciona el versículo 5. Si ustedes van en el detalle, va a mencionar a David, porque Él es la simiente de David. En el pasado era la raíz de David. Él es el que se sentará en el trono y regirá con vara de hierro a las naciones. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Se acuerdan lo que dijo Pilato? ¿Tú eres rey? Yo para esto he venido y para esto he nacido. Dios lo hizo Rey y Cristo. ¿Amén? Bien, versículo 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, el que es y que era y que viene. Y de los 7 espíritus que están ante su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. ¿Qué les parece? Hay una dirección a las 7 iglesias. ¿Cuál es el orden? Iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hay un orden establecido, una dirección. ¿A qué? Y están los destinatarios en esta dirección. Dirección y destinatario. Pero hay una doxología. Gracia y paz a vosotros. Es un saludo muy de las epístolas, como el apóstol Pablo. La importancia doxológica quiere decir eso que glorifica a Dios, y ese saludo, gracia y paz, como estaban las cartas paulinas, muy parecido. Entonces por eso decimos que también Apocalipsis contiene esa parte epistolar o de las cartas, porque tiene un escritor, tiene destinatario y tiene un saludo. Interesante espíritu, 7 espíritus, para que ustedes lo noten, a ver, ustedes ténganlo en cuenta, 7 espíritus, porque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1,
lo va a marcar a una iglesia, la iglesia de Sardis, hablando de los 7 espíritus que tiene en la mano, que habla del control de Dios, pero los 7 espíritus, no busquemos alegorizar los 7 espíritus. Los 7 espíritus, la providencia del Espíritu Santo para las iglesias, Apocalipsis 2 y 3. Es la providencia de Dios. Está hablando de una plenitud. 7 espíritus, perfección. Entonces, siempre entendiendo esos símbolos a la luz de la Escritura. ¿Ok? Ahora es importante lo que viene, el versículo 7 y 8. El tema, vamos. 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, vemos que muestra la inmutabilidad de Dios, es eterno, era, es y será, muestra que es el Alfa y el Omega, describe algo importantísimo que es, he aquí que está viniendo. No que viene, que está viniendo, porque el tiempo está cerca. Y para los del primer siglo, el tiempo en breve, o que está cerca, es inminente, porque ellos son iglesias. Cuando va a mostrar a sus siervos son los que iban a leer. Posiblemente, y muchos autores coinciden en que corrió muy rápido el libro Apocalipsis en la temprana edad, que muchos pudieron leer lo que tenían. Es obvio, porque el que lee, el que oye y el que guarda habla de una bendición. Bienaventurados, 3 veces felices. Macarios, aventurados. El versículo 7 es importantísimo. Presten atención, este es el tema. He aquí vienen las nubes. Entonces no es el arrebatamiento de la iglesia, sino que va a expresar y lo que va a seguir después de lo que va a escribir. Lo que va a escribir va a ser la 7 iglesia, pero va a retomar el tema que es el propósito, la revelación del Señor Jesucristo. Y se va a encargar en los capítulos siguientes al arrebatamiento de la iglesia, que son desde el 4 al 22 inclusive, porque Juan ya ve y el panorama es desde el cielo hacia la tierra lo que ha de acontecer. Así que esto es muy interesante. Bien, hasta ahí tenemos el tema. Versículo 9 al 20 ya no es solamente la preparación del profeta, sino que incluye dentro de esta extensión la comisión, lo que va a escribir, la preparación del profeta, donde él está, y lo que va a escribir. Las circunstancias eran en la isla de Patmos. Vamos, versículo del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea que había 7 iglesias en tiempo y espacio. Dijo, yo oí la voz. No sabe de quién es porque lo va a decir más adelante, pero oyó la voz. ¿Sí? Oyó la voz. Una voz clara. Lo primero que hizo Juan entonces del 9 al 11, oyó. Lo que hizo Juan, oyó una voz. Y le dijo, escribe lo que ves. Y está en tiempo pasado. Estaba yo en el día del Señor. ¿En qué día estaba? En el día de cuando el Señor viene en las nubes. Del tema, de lo que él va a seguir después de las iglesias. Por eso es tan importante conectar Apocalipsis. ¿Van entendiendo? El tema de que lo dejamos ahí, en el tintero, es que lo que los traspasaron, lo que le traspasaron, lo mirarán y harán lamentación. Tiene que ver específicamente con Israel, y lo que dice Zacarías. Mirarán al que traspasaron. Porque el Señor Jesús, por más que esté glorioso, y es un ser humano en este sentido, no ha perdido en el sentido de su humanidad, tiene un cuerpo glorificado. Las marcas, más que estigmas, las marcas están como evidencia de que el que murió en la cruz es el que viene. Es interesante, la gente hará lamentación y no tiene que ver con la iglesia de Cristo. Por eso él, en eso que habla del pasado, tengan cuidado, porque todavía no sucedió. Estaba yo en el día del Señor.
Y ahora dice, lo que ves ahora escribe a las 7 iglesias. Y después de que termina con las iglesias, sigue hablando de todo ese periodo del día del Señor. O sea, es como que Juan fue transportado a ese día, él estaba ahí. Por eso es una visión, hay que entenderlo, no es un sueño. Como que estuvo transportado, hay parte donde a Juan se lo ve mirando de la tierra hacia el cielo y hay parte donde Juan se lo conecta mirando desde el cielo a la tierra. Por eso es importante el tema del Apocalipsis. Pero vemos que la primera comisión, ¿cuál es? La primera comisión, ¿qué es? Escribir a las 7 iglesias. O sea que hay una visión que tiene, una visión y la circunstancia en la que escribe. Él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y del Señor Jesucristo, o sea, del testimonio. No por causa de sus pecados. Había un propósito muy grande. Y va a explicar la visión que va a contener todo el libro. Escribe a las 7 iglesias. Y lo que ha de suceder pronto. ¿No dice eso? Las cosas que han de suceder pronto. Entonces quiere decir que lo que han de suceder pronto tiene que ver con lo que va a suceder con la iglesia, que va a explicar el capítulo 2 y 3, pero todas las cosas dentro del contenido lo va a explicar en un versículo 19. Bien, las cosas que Juan oyó. Versículo 12 al 16, vamos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Toda una descripción del Señor Jesucristo, pero que iba a tener mucha fuerza con las iglesias a las cuales iba a hablar capítulo 3. Escribe a las iglesias del capítulo 2 y capítulo 3. Las cosas que han de suceder pronto. El tema es que hay que entender el suceder pronto. Yo agarro mi Biblia y veo a Juan en Apocalipsis. Cuando dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. ¿Qué tribulación me está hablando? ¿De Apocalipsis 6 al 19, la gran tribulación? ¿La última semana de Daniel, la semana 70? No. Tribulaciones porque Domiciano, un emperador, lo habían llevado a un lugar rocoso, una situación difícil donde había un montón de personas y encima los cristianos eran perseguidos. Porque el cristianismo era algo ilegal en ese tiempo. Eran perseguidos. No se olviden lo que ha pasado ya 20 años antes, con el emperador Nerón persiguiendo a los judíos, quemando Roma y haciéndolos cargo a ellos de tal delito que él hizo, ¿no? Entonces entendemos que Juan tiene una revelación 6 décadas después de que Jesucristo murió y resucitó, porque esto fue en el año 90 al 95. Miren qué interesante cuando dice: en la isla de Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, eran perseguidos por causa de Cristo. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? He aquí, Él viene. ¿Por qué? Porque hemos explicado que el día de Cristo tiene que ver con la iglesia. Y el día del Señor es el paralelo de toda la profecía en el Antiguo Testamento, lo que está en los Salmos, la ley de los profetas, que sugieren el reino, el retorno del rey, pero no antes de que sea precedido o antecedido por una tribulación y una gran tribulación como nunca antes en la tierra. O sea que el retorno del reino era algo desconocido. Hechos 1:6, después de que Jesús resucitó, los apóstoles lo primero que le dijeron es: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La misma pregunta sigue retumbando en los corazones de muchos judíos, no entendiendo que el Mesías sí vendrá, pero no hasta que sucedan todas estas cosas. ¿Vamos entendiendo?
Apocalipsis lo va a poner en orden. Y llegamos al versículo, estaba yo, el versículo 10 que me interesa, dentro de la primera parte de que oí, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, como decía nuestro hermano, como transportado, como estando ahí, conectado a lo que estaba viendo en el día del Señor, que Él viene. Y ahí le dijo lo siguiente, pasa y le dice, oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves. Ahora está hablando, ahora en el tiempo, él estaba en el día del Señor y cuando oyó una voz tan tal vez fuerte como de trompeta, escribe lo que ves. Y dirige esto a ¿qué? A las 7 iglesias que estaban literalmente ¿en dónde? Él estaba a 60 kilómetros, un poco más, a esa iglesia que estaban en la actual Turquía hoy, en ese momento Asia Menor. Entonces hay que tener cuidado cómo usar los tiempos. Aunque esté en pasado, estaba yo en el día del Señor, les puedo decir que el día del Señor todavía no vino. Ha de suceder. ¿Ok? Ahora, seguimos. No solamente Juan oyó la voz, oí la voz, sino que Juan vio. ¿Y a quién vio? A alguien que se paseaba. ¿Por dónde se paseaba? ¿Dónde estaba el Hijo del Hombre? ¿En medio de qué? Iglesias. De los candelabros. Los candelabros lo va a explicar en el versículo 20 después. Que son las 7 iglesias. ¿Y este Hijo de Hombre qué aspecto tenía? Refulgente. Ojos como de fuego. Pies como de bronce, que simboliza ¿qué? Juicio. Y ojos como de fuego, que purifica, que limpia. Espada de doble filo aguda. ¿Qué hace la espada? Penetra hasta lo profundo. ¿De qué está hablando? De una descripción poderosa del 12 al 16 que la va a utilizar de cómo se va a presentar por la condición que tienen deplorable, por decirlo de esta manera, o favorable de las iglesias del capítulo 2 y capítulo 3. A cada iglesia se le presenta con una descripción importante de que Él es el que conoce, Él es el que puede purificar, Él es el que puede restaurar, Él es el que tiene mucho para dar. Él es el que sustenta, el que tiene el control. Del 12 al 16. La fuente de la comisión, ¿por qué? Porque Él escribe, porque la voz le dijo, escribe esto. Pero ¿quién es la fuente? ¿De quién es que se habla? Del mismo que se la da. O sea que el que se la da en forma subjetiva es el mismo el tema. En forma objetiva, que es Jesucristo. Glorioso, poderoso. Pero que va hacia la iglesia y va a purgar y va a limpiarla. El juicio comienza por la iglesia. Y tercer aspecto importante para terminar. Versículo 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No hace falta explicar nada ahí. Todos los símbolos ya lo explicó, por lo menos esto. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, que son los pastores, los protectores. Y los 7 candelabros o candeleros son las 7 iglesias las cuales les escribió. O sea que la comisión que tuvo, la primera comisión, va a hablar de la visión primera y la va a explicar quiénes son. ¿Ok? No solamente oyó la voz, no solamente vio al que se pasea, sino que cuando lo vio y le habló, cayó como muerto, porque vio la figura de aquel glorioso en poder, pero con refulgencia, con autoridad, no como alguien que viene a sufrir. Cuando Daniel ve en el Viejo Testamento, en Daniel 7, al Hijo del Hombre, en Daniel 10 también en este sentido, cae como muerto. ¿Ok? Pero acá es el Jesucristo resucitado y glorificado, al que ve, cayó como muerto. Y este cae como muerto por todo lo que vio.
y le pone la mano derecha en su hombro y dice, levántate, yo soy el que estuvo muerto y vivo. Vivo. Yo soy el alfa y la omega, la misma connotación, el primogénito entre los muertos. Lo mismo que habla Colosenses. Yo tengo las llaves del Hades y la muerte. El que cree en Cristo vivirá para siempre. Cualquier persona que cree en Cristo hoy en esta dispensación no va al Hades. Estará en la presencia del Señor. Él es la resurrección y la vida. Fíjense la fortaleza que le da. ¿Qué hizo él? Hizo. Cayó como muerto. Habla de una descripción poderosa por la cual él va a hablar a la iglesia capítulo 2 y capítulo 3. Y habla de una ampliación de la comisión. Escribe esto, ¿a quién? A las 7 iglesias. ¿Y cuáles son la ampliación de la gran comisión? Léelo de vuelta, Pablo, dale. Versículos 19 y 20, dale. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Seguí. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien. Ahora solamente vamos a puntualizar el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. ¿En cuántas partes podemos dividir eso? En 3 partes. O sea que la clave para comprender Apocalipsis la tenemos en el versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que sucederán. Bien, cuando nosotros hablamos de comprender Apocalipsis a través del versículo 19, lo que estamos diciendo es poder dividir en un bosquejo bien simple. ¿Está bien? Ya el esquema lo dijimos, hay un prólogo, una preparación y una comisión, es el esquema. Pero el bosquejo bien simple, tomando como base el versículo 19, el bosquejo bien simple. Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3, que son las iglesias. Las cosas que sucederán o que han de suceder después del capítulo 2 y 3, que es del 4 al 22. Hay autores que conectan del 4 al 19 con la revelación de Jesucristo, pero están errando. La revelación de Jesucristo no solamente Él viene, sino que reina 1000 años y reinará por siempre. Está el 22. Y ahí terminaríamos con nuestro bosquejo, dividiendo el versículo 19 en A, B y C. Dios le bendiga a cada uno. Amén. Amén.